Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo podcast y en este podcast tenemos de invitado a Brian Hector y también a Carlos. Ambos queremos que se presenten antes de iniciar este debate sobre lo que está ocurriendo con los mapuches, sobre lo que ha ocurrido con el tema de Ámbar y algunas noticias de contexto nacional que vamos a abordar en este debate para enriquecernos políticamente, ¿cierto? Y conocer un poco más el contexto nacional que acontece hoy. Así que doy la palabra a Brian primero y después Carlos para que se presente. Hola, ¿cómo están a todos? Me llamo Brian Salazar y primero que todo también darle las gracias a Felipe Corquera y a Carlos Alcota también por esta oportunidad también de poder debatir, de poder exponer algunas ideas también y sobre todo como alejarnos de este tipo de política tan agresiva que últimamente se ha estado dando y poder justamente tener esta instancia donde se dé al diálogo, se pueda a la conversación y sobre todo a las ideas contrastadas, distintas. Me llamo Brian Salazar y soy miembro del Partido Republicano, inscrito en la región de Coquimbo también miembro de las Juventudes Republicanas de la misma región también, eh, creador también de Red Wheel Woods, un movimiento universitario de básicamente ideas libertarias también, que básicamente ha consistido de todo lo que son la expansión de la idea de la libertad, la propiedad privada también, en algunos casos conceptos también morales como la vida también, y un gusto también estar acá con todos ustedes y poder compartir esta linda noche. Muy bien. Carlos, Mira qué buena presentación. te invitamos a Bueno, presentar. como dice Brian, empezando, pues, yo soy Carlos Alcota, me presento. Bueno, como dice Brian, este es un punto de encuentro entre ideas. Hay unos que apoyan al rechazo, otros de este podcast apoyamos al apruebo, pero este es un punto de encuentro entre ambas ideologías en el que se puede debatir, buscamos distintas ideas o incluso ideas en las que podamos apoyar a ambas ideologías, eh, no evitando ese problema de que el apruebo siempre tiene que ir en contra del rechazo y el rechazo siempre tiene que ir en contra del apruebo, sino que podríamos llegar a crear un diálogo, eh, crear debates simplemente entre las personas que van por el apruebo, la gente que va por el rechazo y que creen su idea y puedan crear aquí su ideal, su propósito, su propia opinión. Y esa es la idea de este podcast, crear eh, un debate en el que la gente pueda ser crítica, autocrítica con su propia idea y buscar su propio punto de encuentro, el cual crean ustedes que les favorece. Claro. Muy bien, Carlos. Muy gracias a ambos por la presentación. Vamos a poner en la mesa un tema que se estaba hablando mucho durante estos últimos días o esta última semana más fuertemente. El día 6 de agosto, el mostrador muestra el conflicto mapuche. Senadores de oposición envían carta a organismos internacionales de derechos humanos. Pero antes de conocer un poquito el tema de los conflictos mapuches, vamos a poner en debate la siguiente pregunta. ¿Está el gobierno manejando el tema de forma correcta? ¿La estrategia que se ha utilizado es la correcta? ¿Los gobiernos anteriores se hicieron cargo, no se hicieron cargo, tanto de izquierda, tanto de derecha? ¿Cómo ven ustedes este escenario y qué piensan al respecto? Vamos a dar primero la palabra a Brian y después vamos a dar la palabra a Carlos. Mira, gracias Felipe. Mira, el conflicto de todo con el tema de las últimas noticias, sobre todo ha agarrado más relevancia con respecto al tema del conflicto mapuche. Pero básicamente siempre hablamos, o bueno, la mayoría de las veces se habla también desde el punto de vista de en la defensa del pueblo mapuche también, que no estamos diciendo que sea malo ni nada por el estilo. Lo que estoy yendo es que justamente se enaltece tanto justamente las consignas de este pueblo milenario también, que básicamente ya al punto que llega a básicamente diferenciarse hasta de la misma nacionalidad chilena también, que llegan a una... Básicamente el conflicto que tenemos acá es importante,
Ahora, lo que ha hecho el gobierno con lo que ha hecho también con temas de controlar la violencia, por ejemplo, manejar el orden público, no pienso que lo haya manejado de buena forma, y no me malinterprete, no en el sentido de la violencia que se ha generado, sino del poco coraje, de la poca fuerza o de la poca convicción de poner mano dura al terrorismo, a actos delictuales que básicamente atentan sobre todo con las personas de esa misma población, sobre todo allá en la región de la Araucanía. Pero Claro. así, de primeras tenemos esa... Muy no lo ha bien, hecho bien para nada el gobierno. muy bien, Carlos, ¿qué opinas tú por tu parte? Yo opino algo parecido al Brian, que sería el tema de contra el terrorismo. Eh, que a lo mejor el gobierno no ha puesto mano dura, pero por el tema de que es muy imparcial. Por ejemplo, mismo en el caso de los mapuches, que pasa ahora en Victoria, en la ciudad de Victoria, o pueblo de Victoria, no sé cómo decirlo, donde hubieron eh, comuneros mapuches que se tomaron esta municipalidad, pero hubo un grupo de gente terrorista que se llama la agrupación APRA, Ya, los cuales estos se organizaron directamente un día para atacar a esta municipalidad, atacar directamente a estos mapuches. Y el tema es que eh, se vieron muchos videos y hay muchos videos rondando por redes sociales en los cuales se nota que los carabineros, de hecho, les preguntan directamente: usted, carabinero, ¿por qué no arresta a estas personas si están afuera de toque de queda? Si están incitando a la violencia, están haciendo cánticos eh, racistas. ¿Por qué no lo arresta? ¿Por qué no le dice nada? ¿Y por qué, por el contrario, lo está resguardando, lo está protegiendo ante esa actividad que le están haciendo? Entonces, si puede que a lo mejor los mapuches en algún momento eh, hayan hecho algún acto ante la ley, que irrumpa la ley. Pero el tema es que cuando los carabineros estuvieron presentes ante el tema, ante esta gente de APRA, tampoco hicieron nada, que son terroristas, racistas, y tampoco le pusieron mano dura. Y al mismo momento se hace ese conflicto de muchos atacan al mapuche, que es terrorista, por proteger sus tierras y por luchar, por mantener el terreno de su casa protegida ante claro, como yo lo estoy hablando del término de cómo ellos lo ven, ante el capitalismo invasor que va hacia su pueblo, hacia su terreno. claro. Yo Eh, vamos a pero abrir debate, Carlos, justamente con lo que tú estás relacionando, porque aquí en el mostrador nos menciona eh, que los senadores de oposición están enviando una carta a organismos internacionales de derechos humanos. ¿Creen claro, ustedes que es necesario que intervenga las Naciones Unidas en este conflicto? ¿O yo esto creo que es sí. por parte del Mira, gobierno quien debe intervenir? Vamos a dar primero mm, la palabra a Brian y después a Carlos. ¿Ya? mira, es que el problema de los derechos humanos es que últimamente ya dejaron de velar realmente por el derecho humano de todos realmente, y pasó básicamente a ocupar la institucionalidad de una ideología política, de básicamente de la izquierda más radical y muchas veces también de la izquierda de cuello y corbata, que estén tratando de llamar a derechos humanos para estar defendiendo a supuestamente, entre comillas, a mapuche, que para hacer un inciso, que los verdaderos mapuches, las personas que básicamente ese pueblo que trabaja, ese pueblo milenario, no se siente para nada identificado con estas personas que hacen actos vandálicos, actos de terrorismo, actos que se toman hasta municipalidades en pro de una idea, que estén llamando a respaldarla con una institucionalidad aparte, ni siquiera que tenga que ver con la soberanía nacional, sino pasando a este como organismo internacional, es básicamente como que en cierta medida están jugando sus cartas, pero no se dan cuenta que justamente al momento de estar jugando sus cartas, no se dan cuenta que van a dañar el nombre también de un pueblo que realmente se esfuerza mucho, que el pueblo mapuche, tratando de, porque quienes precisamente llaman a defender, están llamando básicamente a defender, por ejemplo, a la familia Catrillanca, por ejemplo, a todas estas personas que, por ejemplo, mataron a esta familia
de abuelos también, que a la Luxinger Macay también. Básicamente, estos derechos humanos quiere proteger a personas que han matado y torturado a personas, que han quemado iglesias, que han quemado casas. No pienso sinceramente que derechos humanos debería respetar lo que se tenga que hacer acá en Chile, pero que no necesariamente un organismo internacional tenga que estar inmiscuyéndose con temas internos de una nación. Por eso yo completamente en desacuerdo con que derechos humanos o que derechos humanos empieza a levantar estas banderas también. Claro, muy bien, Brian. Vamos a escuchar a Carlos qué opina al respecto, si esta intervención de derechos humanos es necesaria, no es necesaria. Pueden haber discrepancias ahí, vamos a escuchar a Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, estaba buscando una noticia de lo que justamente dijo Brian de la familia Van Luxemburg, o Luxinger Macay. Luxinger Macay. Gracias, Brian. No sé cómo se dice, no sabía cómo se decía. Eh, que justamente sí fueron quemados por supuesto, mapuche. Pero igual que en la municipalidad había gente que tenía sangre mapuche, pero al final se descubrió que no vivían, o al menos muchos de ellos no vivían justamente con el pueblo mapuche, o no se identifica, no sé cómo decirlo, no ¿Se identificaban con ellos? te- se identificaban con el pueblo mapuche, tenían apellidos mapuche, pero no vivían en esa comunidad mapuche tal eh, como lo hacen este pueblo milenario de Chile. No, ni siquiera es de Chile. No, me equivoqué en eso, no es de Chile. Los mapuches son una nacionalidad aparte. Hay Ya, que ver en Argentina, en la Patagonia, ellos viven totalmente no aislados, pero viven en una cultura totalmente separada de lo que es la legalidad argentina. Acá en Chile igual, y se nota que ellos viven en una eh, cultura totalmente distinta a la que vive el chileno como tal. Entonces, igual, yo creo que derechos humanos debería estar incluida, metida acá dentro del Chile, porque es una guerrilla que tiene el pueblo mapuche defendiéndose del pueblo chileno desde hace más de 500 años, desde que antes de que Chile fuera Chile. Entonces, igual creo que parte de la función de derechos humanos sería apelar por esos derechos, los cuales no se están respetando para el pueblo mapuche. Por otro lado, el tema de Luxinger Macay, bueno, hay datos de la familia Luxinger Macay que era una familia que igual eh, ellos esclavizaban mapuche, ellos utilizaban mapuche, mataban mapuche, cazaban mapuche. Entonces ya no es un tema de que, ahora hubo un momento en que le quemaron la casa y por mala suerte se quemaron y se murieron. Y puta, es lamentable, ya yo no lo apruebo. Pero no es un tema de que eh, de un día para otro le quemaron la casa, es un tema de que llevan generaciones luchando con esta familia. Entonces igual no es algo eh, de que se haya creado de un día para otro y lo mataron simplemente porque sí, muy bien, sino que es una Carlos. familia que tortura y que ha matado, pues hermano. Eso. Muy bien, Carlos. Con respecto a ambas posturas, ¿cómo creen ustedes que podría darse una solución, o no sé si lo han visto ustedes o han analizado las noticias, respecto a la oposición y respecto a al gobierno? Si existe alguna estrategia o cuál creen ustedes que es la estrategia que debiera tomar el gobierno para darle solución a este conflicto. ¿Se imaginan, no sé, una reunión, más represión, menos represión, más liderazgo en la parte política? Vamos a dar primero la palabra a Brian. Bueno, el Estado lo que menos ha hecho últimamente es incitar al diálogo también, puesto que muchas veces a veces se preocupa más de los intereses políticos de las mismas personas que están dentro del Estado, que justamente resolver los problemas de las personas que justamente votaron para que esas personas estén en el mismo Estado. Pero la cosa es que, por ejemplo, sí podría haber una solución y una solución pacífica a todo este conflicto también, porque entendemos justamente que el terrorismo no tiene nada que ver con los mapuches y que son cosas aparte.
Antes de, obviamente, discrepar completamente con mi amigo Carlos también, que yo entiendo más que, haciendo una acotación, que el pueblo mapuche no es tanto un pueblo aparte de Chile, sino justamente Chile es justamente este conjunto de diferentes culturas también que nos unen también, de que diferentes culturas, sea desde descendencia española, indígena, desde Perú, desde otros países también, desde una mezcla de muchas cosas, que justamente que nos une justamente esta fervencia patriótica, esta fervencia, no desde el punto de vista de Chile como Chile institución, sino como Chile en su sentido histórico y como ha dejado un legado. Entonces, para que podamos tener otro más legado en nuestra historia también, podríamos justamente que el Estado por fin se ponga los pantalones y se ponga en comunicado con los verdaderos mapuches de ese movimiento, que puedan hacer una asociación, que allá vayan personas, ciudadanos, mapuche, carabineros, que saquen al terrorismo de la Araucanía y que empiecen ya a trabajar para prosperar en esta región, que ojo, que aparte la región de la Araucanía es una de las regiones económicamente más pobres también de Chile, entonces no hay tanto tiempo para si la oposición aquí o allá, sino hay que momento de tomar acción, básicamente. Claro, claro, esa estrategia que dice Brian puede ser muy buena respecto al tema pacífico. ¿Qué opina Carlos respecto a la estrategia? Mira, yo opino algo muy parecido al Brian porque yo encuentro que tiene razón en el tema de tomar un fondo trasfondo pacífico para perdón, que hay que tomar un trasfondo pacífico para la Araucanía. El tema es que se puede llegar a un acuerdo, pero no se puede llegar a convertir al pueblo mapuche en chileno, siendo que hay mapuches en Argentina, siendo que, y de hecho es más de la mitad del pueblo mapuche que está al otro extremo de la cordillera. Entonces no se puede nacionalizar un pueblo que está cruzando más de un país. Lo que sí se puede hacer es que la gente que vive en el territorio que actualmente se toma como chileno, crear un acuerdo de paz en donde se establezca un consorcio de los que viven en el territorio chileno, los que pueden o los que quieran crear este vínculo de paz entre el gobierno y el pueblo, eh, firmarlo o no sé, o establecerlo. El tema es que, como dice Brian, a la Araucanía es uno de los territorios más pobres, pero pobres simplemente porque no hay tanta empresa, no hay tanta industria, y es porque los mismos mapuches no quieren que haya industria porque son sus terrenos legales, los cuales en estos momentos, según no me acuerdo el nombre de ¿cómo se dice este término de cuando dos Ya. países crean ¿Un como un acuerdo acuerdo? comercial? El acuerdo, ¿Tratado comercial? claro, claro, como el acuerdo que se crearon, que en un momento se creó en el año 1840 y tanto, no me acuerdo, no, 1900 y tanto, se creó un acuerdo en donde iban a respetar estos terrenos. ¿Sí? El hecho es que no se respetó, al igual como Perú, en algún momento no respetó los límites marítimos que tuvo, que se acordaron con Chile. Eh, Chile está haciendo lo mismo con los mapuches. En algún momento los mapuches igual crearon un acuerdo de límites de territorio como de paz. El tema es que Chile no lo respetó, el gobierno de Chile fue invadiendo. Ok, Carlos. Y, y ¿Sí? eso, no se puede Oye, crear una paz mientras el acuerdo que ellos mismos crearon no lo respeten ellos. sí, Claro. oye, igual pues, no sé si te puedo agregar algo ahí a ese Sí, comentario dale. también, que me Sí, llama la atención dale, algo dale. que, por ejemplo, aquí le llaman justamente cuando los chilenos justamente invaden el pueblo, el territorio mapuche, es como, a veces me pregunto qué significa justamente que los chilenos invadan su propia soberanía, que al final no, en la historia también no nos unimos mapuche y chilenos también para poder sacar a la conquista española también, que justamente eso no nos puede unir también. A veces me pregunto por qué justamente la misma, su propia soberanía tiene que pedir permiso de su propia soberanía para poder actuar. A veces me llama la atención cuando se refieren a eso como si de verdad fuéramos pueblos tan distintos. Espera, ¿quién puede responder a eso? Dale, vamos a Sí, mira, escucharlo. el término de soberanía es que
el pueblo mapuche nunca estuvo en soberanía de Chile. Es el tema. El pueblo mapuche siempre fue el pueblo mapuche y nunca se unió a ninguno. En algún momento se unió al ejército mapuche para echar a los españoles, pero después de echar a los españoles estuvo la guerra entre estos dos bandos que fue los mapuches, el pueblo mapuche contra el gobierno chileno, el ejército chileno. Y ahí ya no podí igualar o hacerlo, esa similitud de por qué si alguna vez se unieron, después no pueden ser amigos, por decirlo así. Por eso mismo, porque ellos se unieron simplemente para echar un enemigo en común que era más poderoso que ellos, que ellos dos juntos de forma individual. Sí, podría estar de acuerdo contigo en el punto en que justamente si las personas pueden, más bien que el Estado chileno, que haya así, haya exagerado también muchas veces en la historia, obviamente, y mira, necesariamente yo no soy, ni el Partido Republicano, es justamente adoradores de un Estado. Además, lo único que quieren en su programa de gobierno es reducir el tamaño del Estado. La cosa es que no estoy refiriéndome a chilenos desde el punto de vista institucional, sino a las mismas personas chilenas que nacieron, por ejemplo, en la Araucanía, o que también una persona que nace en Arica o en Puerto Montt tienen justamente el mismo derecho de vivir en la Araucanía por también haber nacido chileno. Claro. Entonces, Claro, por claro, ejemplo, claro. un mapuche también, independiente que sea mapuche o no mapuche, y anacona, o como le quieran decir también, no peyorativamente, a un yanacona también le llaman a un mapuche que ya no se siente identificado con su pueblo también. Pero Claro. justamente no comparten ese derecho a vivir también en ese territorio porque justamente comparten esta hermandad que lo une desde los tiempos de la conquista, básicamente. Claro. Claro, que yo encuentro, al menos lo que yo he visto es el tema de la industrialidad o de los grandes empresarios que son los que llegan a la Araucanía generalmente, que son gente que tiene dinero para poder comprar grandes terrenos para hacer como legal la ocupación de terrenos que por lo general están ocupados por gente mapuche. Ahora, el problema es que, eh, eh, bueno, los mapuches igual eh, se toman esa iniciativa de tomarse, de que legalicen que gente con dinero se vaya a tomar sus tierras donde están sus casas, eh, se lo toman obviamente de una forma un poco más agresiva, ¿no? Porque igual, imagínate, no sé, tú estás viviendo no sé, en Serena, pues, como lo decís, y estás en una casa y de repente llega el gobierno y te dice, tiene que salir de aquí, te lo vamos a demoler la casa y usted se la ve como se la puede. Nosotros Claro. no les vamos a ayudar en nada, no les vamos a dar una recompensación, nada. Hay una persona que compró su terreno y listo, chao, Sí, te tenés que ir. claro, igual, de todas Obviamente formas. tú no te lo vas a tomar bien. Sí. Sí, En Chile Carlos. igual siempre hemos tenido esta costumbre de que el Estado se mete en todo básicamente y justamente no es mentira tampoco que grandes empresas hayan llegado a la Araucanía también y pasen a llevar alguna, ¿cómo decirlo? ¿Derechos? No necesariamente derecho, pero sí que ya tengan un poco más de relevancia que la misma gente que pueda llegar a estar ahí. Que básicamente no es Claro, necesariamente capitalismo, o sea, el capitalismo conociendo no, el libre mercado, sino básicamente es como capitalismo de cuates, que en denominada forma se llama mercantilismo, que viene esta institución que se llama Estado, el Estado de Chile, y que le da un beneficio, por ejemplo, a una empresa grande para que un privado pueda pasar por terrenos de privado. Yo me pregunto, ¿qué, qué hace el Estado facilitándole la tarea a un privado para que pase a invadir también propiedad privada? Entonces, aquí, ¿de Claro, qué aquí, estamos ahí hablando? Eso llama la atención también. vamos a hacer una ahí, claro, conectar a una idea para generar un debate conectado, que es en el tema de la legislación que ocurre, ¿cierto?, respecto a los pueblos originarios. Hay algunos que opinan que en la Constitución no están contemplados, que deben ser cambiados. Otros dicen que hay que reformar la ley respecto a los pueblos originarios. Y quiero abrir el debate, dejarle la palabra. Vamos a cambiarla ahora, vamos a dar a Carlos primero y después a Brian, respecto a si la legislación se debe cambiar como base en la Constitución o se debe cambiar a través de alguna ley.
dejo la palabra. Mira, ok, muchas gracias, Felipe. Yo no encuentro que tenga que cambiarse de cero, como los de mucha gente del rechazo, la generalidad de la mentalidad del rechazo, que hay muchos sí del rechazo que saben a lo que va la prueba, pero el tema es que la prueba no va en términos de borrar todo lo que hay en la Constitución y empezar de cero, sino que simplemente tomar lo que hay, tomar las leyes buenas que existen y leyes que no se contradicen en la Constitución. Por ejemplo, la primera ley, el primer artículo de la Constitución en la que todos nacen iguales, en igualdad de derechos. Todos lo apruebo, creo que piensan igual, que eso se debería mantener. Pero, por ejemplo, hay tantas reformas que se han creado en la Constitución que ya se crean contradicciones que, aún haciendo reformas, siempre va a haber algo que te va a chocar y se va a hacer inconstitucional. Por ejemplo, está el tema de los matrimonios, que hay un artículo que te dice que te podés casar simplemente entre hombre y mujer, pero hay otro artículo que te dice que te podés casar entre hombre y hombre y mujer, y hay otro artículo que te dice eh, que el matrimonio recién se hace factible simplemente cuando procrean un hijo como matrimonio, y hay otro artículo que te dice que puedes adoptar también. Entonces existen esas contradicciones, y el tema es que el, eh, el apruebo no va por el tema de eliminar esas leyes, sino crear unas leyes que funcionen, que adopten esta misma ideología que se crean, pero que no se crean este tipo de contradicción, y Ya. que no se que funcionen de buena manera. Claro. Eh, Vamos Había a, un tema que tocó el Brian que le iba a decir, pero se me olvidó. Si me acuerdo, vamos a En el darle el espacio transcurso a de eso. Brian, porque nos quedan, creo que nos quedan 8 minutos, ¿ya? Entonces vamos a dejar, eso vamos a hacer una segunda parte de este podcast. Vamos a dar la palabra a Brian y después vamos a finalizar. Tiene 5 Mira, con minutos, Brian. respecto al, mira, con respecto al tema de la legislación que puede tener los mapuches también, me trae la siguiente pregunta también. ¿En serio personas, independiente de su historia, legado, raza, de verdad tienen que tener un trato diferente del resto de las demás personas también? Que a fin de cuentas no somos los mismos humanos con los mismos derechos también, porque justamente yo tengo que como institucionalidad también respaldar a un pueblo también por su historia, por su legado o porque justamente de descendencia mapuche o hasta adoptado por mapuche, que justamente también una persona mapuche adoptada por mapuche se puede también considerar de ese mismo pueblo. Entonces ya pierde un poco la perspectiva también lógica de poder ayudar a las personas y pasa ya a dar institucionalidad o respaldo legal a una no ideología, pero sí a un concepto histórico, un concepto que, no, a un concepto ya básicamente arcaico, así de cierta medida. No estoy diciendo que el pueblo mapuche sea irreconocible, pero que no necesariamente tenga más valor que otra persona, cualquier chileno o cahuéscar, que justamente somos, básicamente tenemos que tener esta igualdad ante la ley, que no necesariamente tener privilegios por ser de tal, es como que estás clasificando a seres humanos por su historia, por su legado, o así es, hasta por su piel, que hasta es hasta ese punto legal y hasta llega a parecer racista en cierta medida. Pero esto de dar tanto respaldo a minorías es como justamente darle más poder a estas minorías, pero a base de legalidad y a través de la institución, que no Claro, necesariamente es muy justo para todas las personas que no puedan llegar a adquirir esos mismos beneficios legales. claro. Muy bien, Brian. Muy bien, Carlos. Creo que, uy, el conflicto mapuche nos dio casi todo el tiempo del podcast, porque Fue todo interesante. es un tema interesante porque se aborda de distintos puntos, de la parte legal, como lo mencionaron ustedes recién, de la parte de liderazgo del gobierno, tanto también de la crítica que ha hecho la oposición de que un organismo internacional intervenga. Y vamos a seguir hablando, ¿cierto?, en nuestro podcast, probablemente de los mapuches, probablemente de los casos que están ocurriendo. Y quiero darle la palabra a los dos para despedir este primer
podcast en compañía de Brian y ojalá tenerlo invitado en otro nuevo podcast también. Brian primero, vamos. Bueno, darle las gracias a todas las personas que han escuchado este podcast también, darle las gracias a Felipe y a Carlos también, porque justamente necesitamos estas instancias de diálogo, de poder aprender también. Yo sé perfectamente que muchas personas no están de acuerdo conmigo, no pueden estar de acuerdo con Carlos también, pero justamente esa capacidad de poder escucharnos y poder sacar una conclusión para que todos podamos salir bien de esto me parece impresionante, y este es uno de los rincones que lo hacen. Invito a todos ustedes que puedan seguir esta misma plataforma también y darle las gracias por darme este espacio también para poder hablar. Muy bien, Brian. Carlos. No, yo muy de acuerdo con lo que dice Brian. Este podcast igual no se crea con la finalidad de pelear o de crear conflicto entre las ideologías, sino de que puedan entender y poder crear una imagen crítica sobre temas mirando desde ambos puntos y desde el punto medio que sería el Felipe, que es como el punto impolítico, por decirlo, por inventar un término. Y muchas gracias, Brian, por participar en este podcast, porque igual se notó su gran apoyo, su gran motivación, su gran aporte que hizo, tanto ideológico como informático, que él tiene esa capacidad de poder expresar su idea. Y gracias, muchas gracias por estar aquí y gracias igual a los que nos ven. Gracias igual a Felipe por ser un muy buen mediador. Y eso, Muy muchas bien, gracias Carlos, por muy estar, bien, por los que Brian. escuchan. Gracias por participar de este podcast. Nos veremos en un próximo capítulo de otro podcast, donde vamos a hablar también de contexto nacional, de política, de tantos temas. Vamos a ir proponiendo temas entre Brian y Carlos. Y por mi parte, despedirnos, agradecerle reiteradamente a Brian y a Carlos. Y nos veremos en un próximo capítulo acá en Charla Constituyente, ¿no, Carlos? Charla constituyente. Charla Sí, Constituyente, vamos a ver qué llega a ocurrir. También vamos a hablar un tema de la Constitución en un próximo podcast para que estén atentos también, y vamos a invitar también a Brian para que rechace la Constitución, la apruebe, veamos qué ocurre ya en un Ahí vamos a próximo hacer podcast. lo que se pueda. Claro, y vamos a ver cómo rechazamos y Carlos cómo aprueba la Constitución. Así que también darles saludos y que tengan buena semana a todos. Nos vemos en un próximo podcast. nos vemos. Chao, chao.